Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día domingo 29, no es el domingo 30 de abril 2023 y son exactamente las 8:51 de la mañana. En esta ocasión quiero hablarles acerca de qué es la sana doctrina. ¿A qué se refiere la gente cuando habla de la sana doctrina? Hace unos días fui a la casa de un familiar. Iba con mi hermano y mi hermano le contó a esa persona de que su conocido, su amigo, después de mucho tiempo no asistir a la iglesia, iba a regresar a la iglesia, a buscar una iglesia donde asistir. Y este familiar le dijo, pues ojalá que ahora que va a regresar a asistir a la iglesia, va a volver a asistir a la iglesia, busque una buena iglesia donde hable la sana doctrina. Y yo escucho esta frase de la sana doctrina, pero no entiendo a qué se refieren porque me doy cuenta de que yo me doy cuenta de que se refieren en realidad a la doctrina de su propia iglesia o al estilo de su iglesia. Más que todo, esta frase es usada por personas que van a iglesias conservadoras, de corte conservadora, porque ellos creen que la doctrina que se maneja en las iglesias conservadoras, meramente conservadoras, digamos con la iglesia presbiteriana, iglesia bautista, iglesia centroamericana, iglesia metodista, iglesia del Nazareno, ese tipo de iglesias de corte, digamos, de corte de estilo conservador, se cree que ellos tienen, digamos, un mejor conocimiento, más completo conocimiento de la Biblia, que para todo lo que hacen y creen tienen una base bíblica. Pero en realidad yo me he dado cuenta, y a eso se refieren cuando hablan de la sana doctrina, y casi siempre esta frase la usan personas de iglesias conservadoras, casi siempre se refieren más que todo a la doctrina de su propia iglesia, o de la doctrina, digamos, de corte conservadora, que se manejan en sus propias iglesias. Porque esta frase no es usada por personas de iglesias, digamos, más liberales, iglesias pentecostales o neopentecostales. Ellos no tienen ese concepto, esta idea de la sana doctrina. Entonces, este concepto se maneja más dentro de las iglesias conservadoras, porque creen que ellos tienen un mejor conocimiento de la Biblia. Y no digo que eso no sea así, pero no es así necesariamente, porque lo que ellos tienen es mucha teología. Los de la iglesia conservadora tienen mucha teología, pero mucha de su teología está errónea, está equivocada. Yo lo digo con toda libertad y con toda seguridad porque yo crecí en una iglesia conservadora, una iglesia metodista conservadora. Entonces me doy cuenta de que ellos, cuando hablan de la sana doctrina, se refieren al bagaje teológico de su propia iglesia. Nosotros estamos enseñando la sana doctrina. Pero su doctrina, toda su teología, viene de un bagaje teológico antiguo, estructurado por personas de hace mucho tiempo. Porque digamos, cuando se fundó la iglesia metodista, se crearon las bases teológicas y doctrinales que se iban a enseñar en el momento que se fundó la iglesia metodista, lo que se iba a enseñar de ahí en adelante. Entonces no se hacen cambios y no se han hecho cambios en mucho tiempo. Entonces, digamos, yo cuando iba a la iglesia metodista, donde yo crecí, no entendía muchas cosas que ellos manejaban, muchos conceptos que ellos manejaban,
Porque yo leía la Biblia, yo de jovencito he leído la Biblia. A mí siempre me ha gustado leer la Biblia porque en el colegio donde estudié la primaria, un colegio evangélico, nos dijeron desde muy pequeños de que no debíamos creer nada que nadie dijera acerca de la Biblia. Que estaba bien ir a la iglesia, escuchar los mensajes, pero nosotros teníamos que tener nuestro propio conocimiento de la Biblia y saber cuando la persona que estaba predicando decía la verdad o no decía la verdad con respecto de la Biblia. Y si alguna duda nos quedaba, pues cualquier cosa que escucháramos en la iglesia, pues teníamos que irlo a confirmar a nuestra casa leyendo la Biblia, cosa que la gente no hace. Y cosa que la gente de la iglesia donde yo crecí no hacía. Porque si bien estas personas leían la Biblia, sé que sentían pasión por la Biblia, la estudiaban, la leían hasta cierto punto, no diría yo que con tanta profundidad. Pero había muchas personas ahí que tenían conocimiento de la Biblia, o más que todo, tal vez de su propia teología. Estas personas de la iglesia donde yo crecí, de la iglesia metodista, digamos, tenían conocimiento más que todo de su propia teología, y aún así leían la Biblia, pero el problema era de que cuando leían la Biblia, acomodaban todo lo que leían, como suele suceder con las sectas, digamos, las testigos de Jehová, los mormones y cualquier otra secta, ajustan a la Biblia a su propia teología, ajustan a la Biblia, le cortan, le dan forma, como darle forma a un papel cortándolo con tijera, para que se adapte a su teología, en lugar de ser al revés, que todo su bagaje teológico tenían que recortarlo, como les digo, como se recorta un papel y se le da forma, la forma que uno quiere con una tijera, tiene que recortar su propia teología para ajustarlo a la Biblia. Porque aquí lo que vale es la Biblia. Entonces yo me di cuenta a través de los años que en la iglesia metodista donde yo crecí, hacían eso. Todo el tiempo ajustaban a la Biblia a su teología, la recortaban, le daban forma. Imagínense usted está armando un rompecabezas. Y hay una piececita que usted quiere ponerla en un cierto lugar y no le queda porque no es la pieza, pero usted viene y la recorta para que quepa. Eso es ridículo. Eso es absurdo. Uno no arma un rompecabezas de esa manera, pero las personas de la iglesia metodista donde yo crecí hacían eso todo el tiempo. Recortaban la Biblia para que quedara exactamente en la posición en que les servía a ellos para digamos, reafirmar su doctrina que se les heredó durante la doctrina que por tradición le fue heredada. No se animaban, jamás pasó por su mente cambiar algo de lo que se les había enseñado, jamás pasó por su mente corregir los errores que tenían en su doctrina, sino que más que todo iban a la Biblia para recortarla y justificar su doctrina, y iban a la Biblia para adaptarla a su doctrina. Y a esa doctrina de su iglesia le llaman sana doctrina. No es sana doctrina, es una doctrina errónea, es una doctrina podrida, es una doctrina equivocada, es una cosa que no sirve. Y lo digo de esta forma porque yo crecí en una iglesia metodista donde no se podía corregir nada. Era más fácil torcer la Biblia que corregir algo de su bagaje teológico. Porque eso era intocable completamente. Su bagaje teológico era intocable. La doctrina de la iglesia metodista era intocable. Por muchos errores que tuviera, era intocable. Ellos más fácilmente agarraban la Biblia, la recortaban, la retorcían y la adaptaban a su doctrina de su iglesia. Y a esa basura llamaban sana doctrina. Lo único que quiero esta mañana es dejar claro qué es en realidad la sana doctrina, según lo que la Biblia dice. Empecemos por este pasaje de Mateo 28, 19 y 20, donde en Mateo habla de la gran comisión, se manda a predicar el evangelio a todas las naciones, y se les da a los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles del Señor Jesucristo, se les da la orden de ir a predicar el evangelio. Es acerca de la gran comisión. Aquí vamos a aprender algo respecto a qué es la sana doctrina. Miren, fíjense lo que dice Mateo 28, 19 al 20.
Mateo 28, 19 al 20 dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué mandó a enseñar el Señor Jesucristo en este pasaje? ¿Qué mandó a enseñar el Señor Jesucristo en este pasaje? Lo voy a repetir. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué mandó a enseñarles el Señor Jesucristo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Todas las cosas que yo he mandado, lo que yo he mandado, lo que yo he dicho, es lo que tienen que enseñar. Entonces, cualquier persona que se salga, que se vaya fuera de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, no está hablando la sana doctrina. La sana doctrina es estrictamente hablar y enseñar y hacer también, porque el Evangelio es cuestión de hacer. Como aquí manda también a bautizar. Dice también, por tanto, id a hacer discípulos, o sea, hacer discípulos. Aquí la orden es, vayan y hagan discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que yo les he dicho, lo que yo les ordené, lo que yo les mostré, el ejemplo que yo les di, todo lo que yo hice, háganlo. Lo que yo les dije, háganlo. Lo que me vieron hacer, lo que me escucharon decir, háganlo. No otra cosa. No otra cosa. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, para hacer esta obra, el Señor Jesucristo va a estar con nosotros hasta el último día de la existencia del mundo. Si enseñamos las cosas que Él mandó, es lo que Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está condicionado a que nosotros demos la enseñanza correcta. Si damos la enseñanza correcta, Dios estará con nosotros. Si no damos la enseñanza correcta, Dios no estará con nosotros. Yo estaba enseñando durante ya casi 3 años, las cosas que he aprendido durante 22 años, con respecto a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, multiplicación del dinero, y la forma perfecta de ofrendar, la ayuda al prójimo. Y esto fue lo que el Señor me mandó a enseñar. Es sana doctrina porque está en la Biblia. Y entonces el Señor ha estado conmigo. Yo me he dado cuenta cómo el Señor está conmigo. Me sigue enseñando, me sigue mostrando su palabra. Está siempre conmigo porque estoy dando la sana doctrina. Porque es lo que dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo me doy cuenta cómo el Señor está conmigo cada día, porque estoy enseñando lo correcto. Entonces, el hecho es de que los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, esta doctrina se asienta básicamente en lo que es la forma perfecta de ofrendar, y la ayuda a las personas necesitadas, y todo esto, casi la mayor parte de lo que yo enseño con respecto a este tema, se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, démonos cuenta que no es cierto de que el Antiguo Testamento ya no tenga ninguna validez, como dice la mayoría de la gente. Aquí estamos hablando de que personas de iglesias conservadoras, personas de iglesias liberales, enseñan que el Antiguo Testamento ya no tiene mucha importancia. Porque eso fue el pacto de Dios con Israel. Ahora nosotros tenemos un nuevo pacto que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Los pactos no tienen que ver con la Biblia, con respecto de dividir la Biblia. Los pactos son pactos, uno con Israel, otro con la iglesia, pero la Biblia sigue intacta, sigue entera. Porque en el Antiguo Testamento dice no matarás. Eso no cambia con que nosotros, la iglesia, tengamos un nuevo pacto. El nuevo pacto incluye todas las leyes que el Señor nos enseñó con respecto de cómo debemos vivir.
No debemos matar, no debemos robar, no debemos mentir, no debemos deshonrar a los padres, no debemos hablar falso testimonio contra nuestro prójimo, no debemos codiciar las cosas de nuestro prójimo. Eso no cambia, eso no puede cambiar. Todo el Antiguo Testamento, todas las leyes que se nos enseñaron con respecto de cómo debemos vivir y cómo debemos ofrendar y cómo debemos tratar a nuestro prójimo, eso no puede cambiar porque hay un nuevo pacto. El nuevo pacto viene a mejorar y a perfeccionar todas las leyes del Antiguo Testamento, no las anula, las perfecciona. Porque estas son las palabras de Jesucristo que dijo en Mateo 5:17, en Mateo 5:17 creo que es, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abrogar la ley no está abrogada, está perfeccionada. El Señor Jesucristo la vino y la perfeccionó. Tenemos que obedecer todos los mandamientos del Antiguo Testamento que sean aplicables a nuestra época actual. Digamos, sacrificios por los pecados, expiación de pecados, sacrificios por la culpa, sacrificios por el pecado, ya no se aplican ahora porque el Señor Jesucristo, digamos, tomó el lugar, como en su sacrificio en la cruz, de todo lo que se refiere a sacrificios de animales, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él murió una sola vez por todos los pecados de la humanidad, y esto no tiene que volver a suceder. Sacrificios de animales ya no son necesarios. Otras cosas que quedaron abrogadas también, pero que se aplican de una forma diferente, como con en el Antiguo Testamento se dice, no te casarás con una mujer extranjera. Aquí se refiere a lo espiritual, por ejemplo. No se refiere a que no me pueda casar con una mujer del África. No significa que no me puedo casar con una mujer de China. No significa que no me puedo casar con una mujer de Chile o de El Salvador. Significa que no me puedo yo meter a casar con una persona que no sea del pueblo de Dios. Una persona que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador es una mujer extranjera. Esto se aplica de una forma diferente. Entonces el Espíritu Santo nos da la sabiduría para aplicar el Antiguo Testamento de manera correcta. Porque nosotros tenemos el factor más importante para aprender a interpretar la Biblia nosotros mismos de manera correcta. Porque lo que pasa actualmente es que el cristiano, la persona que viene a recibir al Señor Jesucristo en su corazón para ser salva, desde el principio se le acostumbra a que dependa de la enseñanza que recibe en la iglesia. Viene la persona, se convierte en cristiano, sus pecados son perdonados, pero no recibe de ahí en adelante, no recibe un buen discipulado, no recibe una buena enseñanza, porque se le enseña que él crea todo lo que se le enseña en su iglesia y conforme a eso viva. No se le enseñan todas las leyes de la palabra de Dios con respecto de cómo tiene que vivir. No se le enseña que él mismo tiene la obligación de ir a la palabra y recibir palabra directa del Señor para ser formado. Porque es lo que dice Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 lo que dice es que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Que tenemos la unción del Espíritu Santo que nos enseña directamente todas las cosas. Pero para eso hay que dedicarle tiempo a la lectura de la palabra. Para antes de leer la Biblia, además de leer la Biblia hay que orar. El mismo tiempo que se lee la Biblia es el mismo tiempo que hay que orar. Usted va a leer la Biblia media hora, ore media hora. Entonces, la lectura de la Biblia combinada con la oración hace más efectiva la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia combinada con la oración hace más efectiva la oración. Esto que yo le acabo de decir, nunca no lo he escuchado en ninguna iglesia. Es algo que Dios me dijo. Mira, si vas a leer la Biblia, el mismo tiempo que vas a leer la Biblia tienes que orar. Eso hace más efectiva tu lectura de la Biblia y también hace más efectiva tu oración. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Usted por lo menos debería de sentarse a leer la Biblia media hora todos los días y también a orar media hora. Yo leo la Biblia primero, después oro. Escucho la Biblia la escucho porque tengo problemas para leer, y con respecto de vértigo, con respecto a la vista. Entonces yo, como tengo una aplicación en mi teléfono donde escucho la Biblia, solo la escucho nada más media hora y oro media hora todos los días. Antes, durante mucho tiempo, lo hice 2 horas diarias. Eso me hizo crecer tremendamente lo espiritual. Pero ahora por problemas que tengo con la vista y con vértigo, me dan mareos cuando leo mucho.
casi no puedo leer nada. Entonces ya, digamos, ya mejor ya no leo la Biblia, sino que mejor solo escucho nada más. Antes leía la Biblia 2 horas y oraba 2 horas diarias. Eso mata mucha carne. Uno empieza realmente a escuchar la voz de Dios. Uno aprende a escuchar la voz de Dios. Es una experiencia maravillosa. Entonces lo que dice San Juan, en la primera epístola de San Juan, versículo 27, es con respecto a que uno mismo puede aprender sin depender de que nadie le enseñe a uno. Uno puede aprender por uno mismo, digamos, las interpretaciones correctas de la Biblia. Según dice aquí, porque dice que nosotros tenemos sobre nosotros la unción del Santo Espíritu de Dios y ella nos enseña. ¿Qué es la unción? La unción es un poder dado con un propósito por Dios, con un propósito específico. Es el mismo poder de Dios sobre mí con un propósito específico, en este caso, darme entendimiento para comprender la Biblia, interpretarla correctamente. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Fíjense pues lo que dice aquí. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción nos enseña todas las cosas. ¿Qué es esta unción? Es la misma presencia del Espíritu Santo sobre mí, no adentro de mí, sino sobre mí, dándome el poder del poder, con su poder dándome entendimiento para comprender la Biblia correctamente, interpretarla correctamente. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, dice todas las cosas, no excluye nada, y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permanecer en Él. Según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Cuando realmente llegamos a un punto en que tenemos una relación con Dios personal, en nuestra casa, en nuestra vida privada, de leer la Biblia, de orar todos los días, recibimos la enseñanza correcta, entonces es cuando permanecemos en Él. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, si digamos recibimos la sana doctrina directamente de Dios, es la única forma que podemos permanecer en Dios, con Dios, en Dios. Entonces, el punto es ese. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina solo puede ser la interpretación correcta de la Biblia. En primer lugar, lo que es entender y conocer lo que el Señor Jesucristo dijo e hizo. Tenemos que imitarlo. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que Él dijo? Porque eso es lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Y van a enseñarles lo que yo les dije, lo que yo les he mandado. Lo que yo les he mandado, lo que me vieron hacer a mí. Eso, vayan a enseñar. No hay que salirse de todo lo que el Señor Jesucristo dijo, de todo lo que Él hizo, y estaremos en lo correcto. Ese es el mandamiento. Entonces, la sana doctrina también es lo que nosotros aprendemos directamente de la palabra, después de orar, después de leer la Biblia, todos los días, vamos madurando, vamos matando carne. Entonces, es cuando nosotros conocemos la sana doctrina. La sana doctrina en realidad es la correcta interpretación de la Biblia, puesta en obra, puesta en práctica. Entendemos la Biblia, la comprendemos, la interpretamos correctamente, vamos a la calle a practicarla. Yo me refiero más que todo, digamos, cuando yo aprendí a hacer las ofrendas, pues tuve que salir a la calle a practicarla, y fue cuando yo fui perfeccionando esta doctrina, porque yo podía ver en la práctica. Eso me daba entendimiento cuando me miraba practicando entregar ofrendas y dar ayuda al prójimo en la calle. Eso me daba más información porque me miraba poniendo las cosas en práctica, porque la Biblia también tiene que ser práctica, no todo es teórico. La mayor parte, primero hay que estudiar la Biblia, después ir a practicarla. Si no se practica, pues no nos sirve para nada. Entonces, la sana doctrina básicamente es la interpretación correcta de la Biblia, la cual nosotros podemos conocer yendo directamente a la Biblia todos los días, leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días. Entonces vamos a conocer
de primera mano la sana doctrina. Todo lo que no podamos conocer de primera mano no podemos llamar sana doctrina, sino solamente lo que nosotros conocemos de primera mano, porque hemos ido directamente a la Biblia a conocer la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga.